Lilia Prado, una vez la reina indiscutible de la época de oro del cine mexicano, brillaba con una luz que deslumbraba a todos. Sus ojos, llenos de vida, reflejaban la pasión de una era dorada. Pero, ¿qué sucede cuando esa luz se apaga? En sus últimos días, Lilia se encontró en un mundo que la había olvidado. Una estrella que compartió la pantalla con leyendas como Pedro Infante, ahora sola, en un pequeño departamento, rodeada de recuerdos que la atormentaban. La pregunta que atormentaba su mente era, ¿por qué nadie recuerda mi nombre? La soledad se convirtió en su única compañera. Cada rincón de su hogar resonaba con ecos de risas pasadas. Pero el silencio era ensordecedor. La fama, que una vez le otorgó amor y admiración, se transformó en un peso insoportable. ¿Cómo pudo una mujer tan amada caer en el abismo del olvido? Mientras las sombras se alargaban en su habitación, Lilia se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debía aferrarse a su pasado glorioso o aceptar su presente sombrío? La lucha interna la consumía. La vida que había llevado, llena de glamour y aplausos, contrastaba brutalmente con la realidad de su soledad. Cada día se preguntaba si había hecho lo suficiente para ser recordada. ¿Había sacrificado su felicidad por la fama? En un momento de desesperación, Lilia decidió salir a la calle. La ciudad que una vez la veneró ahora la ignoraba. Caminó entre las multitudes, sintiendo cómo la gente pasaba sin mirarla. Su corazón latía con fuerza, cada paso era un recordatorio de su caída. En su mente, una voz susurraba, ¿eras realmente feliz, Lilia? La angustia la llevó a un parque, donde se sentó en un banco. Observó a las familias, a los niños riendo, y sintió una punzada de envidia. ¿Por qué ellos podían disfrutar de lo que ella había perdido? La vida continuaba, pero para ella, el tiempo se había detenido. La lucha entre su deseo de ser recordada y la aceptación de su destino la desgastaba. En ese instante, un niño se acercó a ella. Con una sonrisa inocente le preguntó, ¿eres una actriz? Lilia, sorprendida, asintió. El niño, sin saber quién era, la miró con admiración. ¿Por qué no estás en las películas? La pregunta resonó en su corazón. Era un recordatorio de su gloria, pero también de su caída. La conexión con el niño fue efímera, pero dejó una huella profunda. Era posible que la verdadera felicidad no estuviera en la fama, sino en los momentos simples de la vida. Lilia se sintió atrapada entre dos mundos, el de la nostalgia y el de la realidad. Mientras el sol se ponía, una sombra se cernía sobre su alma. La lucha por encontrar su lugar en un mundo que la había olvidado se intensificaba. ¿Podría Lilia encontrar la paz en su soledad? ¿O seguiría buscando la aprobación de aquellos que ya no estaban? La noche llegó, y con ella, la oscuridad. Lilia regresó a su hogar, sintiendo el peso de su historia. La pregunta que la atormentaba seguía sin respuesta. ¿Qué significa realmente ser recordada? La soledad se convirtió en su prisión, y el eco de su risa se desvaneció en el aire. La cámara se aleja, mostrando a Lilia sentada en la penumbra, rodeada de recuerdos. La luz se apaga lentamente, dejando solo la silueta de una mujer que una vez fue una estrella. La pantalla se oscurece, y la pregunta final resuena en el aire. ¿Es el olvido el precio de la fama? Desde su infancia en Zaguayo, Michoacán, Lilia Prado miraba al cielo estrellado. Cada estrella era un sueño que brillaba con fuerza, pero que también la atormentaba. Desde pequeña, su corazón latía al ritmo de la música. La danza era su refugio, su escape. Pero la vida no siempre es un escenario iluminado. Lilia intentó ser bailarina, se inscribió en clases, practicó horas y horas, pero cada audición era un golpe. La competencia era feroz, las críticas, despiadadas. ¿Por qué no podía ser suficiente? La pregunta la perseguía. La duda se instaló en su mente. ¿Era su pasión un mero capricho? ¿O había algo más profundo que la impulsaba? El eco de sus fracasos resonaba en su interior. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una niña llena de sueños, pero también a una mujer que se sentía atrapada. La danza se convirtió en un recuerdo doloroso. Un recuerdo que la empujaba hacia la desesperación. ¿Qué hacer cuando el sueño se convierte en una pesadilla? Un día, mientras caminaba por las calles de Zaguayo, vio un cartel. Casting para una película. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser esta su oportunidad? La actuación siempre había estado en su mente, pero nunca se atrevió a explorarlo. La danza había sido su primer amor, pero la actuación prometía un nuevo comienzo. Sin embargo, la sombra de su fracaso la seguía. ¿Podría enfrentar el rechazo nuevamente? Decidió presentarse. La sala de audiciones estaba llena de rostros desconocidos. Todos esperaban su turno, todos con sueños en los ojos. Lilia sintió que el aire se volvía denso. La ansiedad la invadió. ¿Qué pasaría si fracasaba de nuevo? Pero en el fondo, una chispa de esperanza la empujó hacia adelante. Se acercó al escenario. La luz la envolvió. Cerró los ojos y dejó que su alma hablara.
Interpretó un monólogo que había escrito en sus noches de insomnio. Cada palabra era un grito de su corazón. La pasión, el dolor, la lucha. Cuando terminó, el silencio fue abrumador. ¿Había impresionado o había fracasado una vez más? Incertidumbre la consumía. Pero en ese instante sintió algo que no había sentido en años: libertad. Días después, recibió la llamada. La eligieron. La emoción la invadió, pero también el miedo. ¿Estaba lista para este nuevo camino? La actuación era un mundo diferente, un mundo donde la vulnerabilidad era la clave, pero Lilia sabía que debía enfrentarlo. La vida le había enseñado que el verdadero fracaso era no intentarlo. El rodaje comenzó. Cada día era un desafío. Aprendió a dejar atrás sus inseguridades, a sumergirse en los personajes, a sentir cada emoción como si fuera suya, pero también enfrentó sus demonios, la voz interna que le decía que no era suficiente, que siempre había alguien mejor. Esa voz la atormentaba, pero Lilia decidió no dejarse vencer. La actuación se convirtió en su terapia. Cada escena era una batalla ganada. Sin embargo, el éxito no llegó de inmediato. Hubo críticas, comentarios crueles. La industria del cine era implacable. Lilia se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Era este el camino que realmente quería? La lucha interna era constante. Pero cada vez que se sentía caer, recordaba a la niña que soñaba con las estrellas. Esa niña merecía una oportunidad. Con el tiempo, Lilia comenzó a ser reconocida. Las puertas se abrían, pero el éxito trajo consigo nuevas presiones. La fama era un arma de doble filo. La gente la amaba, pero también la juzgaba. ¿Podía mantenerse fiel a sí misma en medio de tanto ruido? La pregunta la atormentaba. La lucha por su identidad se intensificaba. A medida que su carrera despegaba, Lilia se dio cuenta de algo crucial. No se trataba solo de ser famosa, se trataba de contar historias, de conectar con las personas, de ser un reflejo de sus luchas y sueños. La actuación se convirtió en su voz, en su forma de sanar, en su manera de enfrentar el dolor. Lilia Prado, la niña de Zaguayo, había encontrado su camino, pero el viaje no había terminado. La lucha interna continuaba. La pregunta seguía presente. Podría ser suficiente, pero ahora, en lugar de huir de ella, decidió abrazarla. Porque en cada lucha, en cada fracaso, había una lección. Y en cada lección, una oportunidad para brillar. Lilia siempre había soñado con ser alguien. Desde pequeña, miraba las revistas y se imaginaba en la portada. A los 18 años, su sueño se hizo realidad. Ganó un concurso de belleza. La multitud la aclamó. Las luces brillaban intensamente. Pero, ¿a qué precio? La fama llegó como un torrente. Las ofertas de películas no tardaron en llegar. Lilia se convirtió en la estrella que siempre había deseado ser, pero cada paso hacia el estrellato la alejaba de sí misma. Las sonrisas en las alfombras rojas ocultaban un vacío profundo. La presión era abrumadora. La industria del cine no perdona. Cada día, Lilia se miraba al espejo. La imagen que veía era perfecta. Cabello brillante, piel radiante. Pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Era realmente ella? ¿O solo un reflejo de lo que otros querían que fuera? La pregunta la atormentaba. La fama exigía sacrificios. Su esencia se desvanecía. Las noches eran las más difíciles. En la soledad de su habitación, el eco de las risas y los aplausos se convertía en un susurro inquietante. Recordaba a su familia, a sus amigos. Las llamadas se hicieron escasas. La distancia creció. La fama había construido muros invisibles. ¿Valía la pena? Un día, recibió una oferta para un papel protagónico. Era su oportunidad de brillar aún más. Pero el guión la dejó helada. La historia era oscura, llena de traiciones y dolor. Lilia se enfrentó a un dilema. ¿Debería aceptar y seguir escalando en la industria, o rechazarlo y arriesgarse a perderlo todo? La presión aumentaba. Su agente la animaba a aceptar. Es una oportunidad única, decía, pero Lilia sentía que algo no estaba bien. La historia resonaba con sus propios miedos. La traición, el sacrificio, la pérdida. ¿Era eso lo que quería representar? ¿Era eso lo que quería ser? Cada noche la pregunta la mantenía despierta. La fama brillaba, pero su alma se oscurecía. La lucha interna se intensificaba. La imagen de la chica que había ganado el concurso se desdibujaba. ¿Dónde estaba la Lilia auténtica? La que soñaba con ser actriz por amor al arte, no por la fama. Un día, decidió visitar a su familia. Quería recordar quién era. Al llegar, el abrazo de su madre la envolvió. Las lágrimas brotaron. «Te hemos extrañado», dijo su madre. Lilia sintió el calor del hogar, pero también la culpa.
Había dejado atrás a quienes la amaban. La fama había creado un abismo. En la cena, las risas resonaban. Pero Lilia no podía disfrutar. La conversación giraba en torno a su éxito. Eres una estrella, decían. Pero en su corazón, la estrella se sentía perdida. La presión de ser perfecta la ahogaba. La imagen que proyectaba no coincidía con su realidad. Esa noche, se sentó en su antigua habitación. Miró las fotos de su infancia. La Lilia de antes sonreía con inocencia. ¿Dónde había quedado esa niña? La fama había traído consigo un precio. La soledad, la inseguridad, el miedo a no ser suficiente. La pregunta seguía resonando: ¿a qué precio? Decidió que necesitaba un cambio. La oferta del papel seguía en su mente, pero ahora la veía de otra manera. No quería ser una marioneta de la industria. Quería contar historias que importaran, historias que reflejaran la verdad, no solo la superficialidad de la fama. Lilia se enfrentó a su agente. No puedo aceptar el papel, dijo con firmeza. La sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Estás segura? Es una gran oportunidad. Pero Lilia sabía que había algo más importante: su autenticidad, su voz. No quería perderse en el camino. La decisión fue liberadora, pero también aterradora. La fama no se desvanecería fácilmente. Tendría que luchar por su lugar en el mundo, pero esta vez lo haría en sus propios términos. La lucha interna no había terminado, pero había dado un paso hacia la luz. Mientras miraba por la ventana, el sol comenzaba a salir. La luz iluminaba su rostro. Lilia sonrió. Era un nuevo comienzo. La fama podía esperar. Ahora lo que importaba era encontrar su verdad. La búsqueda apenas comenzaba. ¿Podría reconciliarse con su pasado y construir un futuro auténtico? La respuesta estaba en sus manos. Lilia siempre había soñado con ser una estrella. Desde pequeña, sus ojos brillaban al ver las películas de Pedro Infante. La magia del cine la atrapó. Cuando tuvo la oportunidad de compartir pantalla con él, sintió que había alcanzado la cima. Pero ¿a qué costo? Luis Buñuel, el director aclamado, la eligió para un papel que cambiaría su vida. La historia era intensa, llena de matices oscuros. Lilia se sumergió en su personaje, explorando emociones que nunca había enfrentado. Cada día en el set era un desafío. La presión era abrumadora. La fama llegó rápidamente, pero con ella, una sombra se cernía sobre su vida personal. Mientras el mundo la aclamaba, su corazón se sentía vacío. Las noches de celebración se convirtieron en un eco de risas vacías. Las luces brillantes ocultaban su soledad. Lilia se preguntaba: ¿soy realmente feliz? La pregunta la atormentaba. La fama, que tanto anhelaba, parecía un espejismo. Las relaciones personales comenzaron a desmoronarse. Sus amigos de la infancia se alejaron. La envidia y la distancia se hicieron evidentes. Lilia se sentía atrapada en un mundo donde nadie la entendía. La conexión humana se desvanecía. Cada vez que miraba a su alrededor, veía rostros sonrientes, pero sentía un abismo entre ellos y ella. El rodaje con Buñuel la llevó a explorar su propia identidad. El director la empujaba a sus límites. «Quiero que sientas el dolor», le decía. Lilia se sumergía en la tristeza de su personaje, pero al final del día, esa tristeza se convertía en su propia carga. La línea entre la actuación y la realidad se desdibujaba. ¿Era ella la actriz o el personaje que interpretaba? Las noches se llenaban de insomnio. Recordaba su infancia, los días simples antes de la fama, la risa de su madre, el aroma de la comida casera. Todo eso parecía un sueño lejano. La presión de ser una estrella la consumía. La pregunta persistente la atormentaba: ¿valió la pena? Un día, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un grupo de fans. La admiración en sus ojos la hizo sentir especial, pero también sola. ¿Me quieren a mí o a la imagen que he creado?, pensó. Esa dualidad la desgastaba. La lucha interna se intensificaba. La fama era un regalo, pero también una maldición. Lilia decidió buscar respuestas. Comenzó a asistir a terapia. Hablar sobre sus sentimientos fue liberador, pero también doloroso. Cada sesión la confrontaba con sus miedos más profundos. La terapeuta le preguntó: ¿qué es lo que realmente deseas? Lilia no sabía qué responder. La búsqueda de su verdadero yo se convirtió en una batalla constante. Las filmaciones continuaban, pero su corazón estaba dividido. En el set, era la estrella brillante. Fuera de él, se sentía perdida. La presión de cumplir con las expectativas la ahogaba. La lucha entre su vida pública y privada se intensificaba. ¿Podía encontrar un equilibrio? Un día, mientras filmaba una escena intensa, Lilia tuvo una revelación. En medio de las luces y las cámaras, se dio cuenta de que había estado huyendo de sí misma. La actuación era su refugio,
pero también su prisión. La emoción que sentía en el set era real, pero la desconexión con su vida personal era devastadora. Esa noche, se sentó sola en su habitación. Las lágrimas caían por su rostro. La lucha interna era abrumadora. ¿Quién soy realmente?, se preguntó. La respuesta era un eco en su mente. La búsqueda de su identidad se había convertido en su mayor desafío. La fama había traído consigo un precio que no estaba dispuesta a pagar. Lilia decidió que era hora de un cambio. Comenzó a rechazar papeles que no resonaban con su verdadero ser. La valentía de ser auténtica la llevó a explorar nuevos caminos. La lucha no había terminado, pero había comenzado a encontrar su voz. La fama ya no dictaba su vida. Ella era más que una estrella, era una mujer en busca de su verdad. La historia de Lilia es un recordatorio de que la fama puede ser un camino solitario. La búsqueda de la autenticidad es un viaje lleno de desafíos. En medio de la luz y la oscuridad, la verdadera lucha es encontrar quiénes somos en un mundo que a menudo nos define. La pregunta persiste, ¿valió la pena? Pero quizás la respuesta no sea tan importante como el viaje mismo. Lilia miraba por la ventana de su oficina. El sol se ocultaba tras los edificios, la ciudad brillaba, pero su corazón estaba en sombras. A pesar de su éxito, había un vacío que la consumía. La vida que había construido era un reflejo de lo que había perdido. Recordaba el día en que supo que iba a ser madre. La alegría la envolvió como un abrigo cálido, pero esa felicidad se desvaneció en un instante. La tragedia llegó sin aviso, como una tormenta que arrasa todo a su paso. El aborto fue una decisión desgarradora, una que la dejó marcada. ¿Cómo podía seguir adelante después de eso? La maternidad, un sueño que había acariciado, se convirtió en un recuerdo doloroso. Lilia se preguntaba si alguna vez podría perdonarse. La culpa la perseguía, un eco constante en su mente. ¿Era egoísta por querer una carrera? ¿Había sacrificado lo más importante por un éxito que no llenaba su alma? Cada logro profesional se sentía vacío. Las risas de sus colegas resonaban en la oficina. Pero para ella, eran ecos lejanos. Se sentía como una impostora en su propia vida. La presión de ser perfecta la ahogaba. La imagen de la madre que nunca sería la atormentaba. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los recuerdos la asaltaban. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La vida que había elegido la había alejado de lo que realmente deseaba. La maternidad era un camino que había cerrado, pero el anhelo seguía vivo. Un día, mientras revisaba documentos, encontró una carta. Era de una amiga que había pasado por una experiencia similar. Las palabras resonaban en su corazón. No estás sola, decía. La culpa no define quién eres. Lilia sintió una chispa de esperanza. Quizás había una forma de sanar. Decidió buscar ayuda. Las sesiones de terapia la llevaron a explorar su dolor. Cada encuentro era un viaje a lo más profundo de su ser. Aprendió a enfrentar sus demonios. La culpa comenzó a desvanecerse, pero el miedo a la maternidad seguía presente. Podría arriesgarse de nuevo. La vida continuaba, pero Lilia se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, el éxito profesional, por el otro el deseo de ser madre. La balanza se inclinaba hacia el trabajo, pero el vacío crecía. La pregunta persistía, ¿qué era realmente importante? Un día en una reunión, un colega compartió su historia. Habló de su lucha por equilibrar la vida laboral y familiar. Lilia sintió una conexión. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La historia de su colega resonaba con la suya. ¿Era posible tenerlo todo? La lucha interna se intensificó. Lilia se dio cuenta de que no podía seguir ignorando su deseo de ser madre. La vida era demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Comenzó a explorar la idea de la maternidad de nuevo. Se preguntaba si podría encontrar la felicidad en un camino que había cerrado. La idea de adoptar comenzó a tomar forma en su mente. Quizás había una forma de ser madre sin repetir el dolor del pasado. La decisión no fue fácil. Cada paso estaba lleno de dudas. Pero Lilia sabía que debía intentarlo. La vida le había enseñado que el dolor podía transformarse en algo hermoso. La maternidad no era solo un sueño, sino una posibilidad. Con cada día que pasaba, Lilia se sentía más fuerte. La culpa comenzaba a desvanecerse, y el miedo se transformaba en esperanza. La vida le ofrecía una segunda oportunidad. La pregunta que la había atormentado comenzó a cambiar. ¿Podría encontrar la paz en su decisión? El camino hacia la maternidad no sería sencillo, pero Lilia estaba lista para enfrentarlo. La lucha interna había sido intensa, pero había aprendido a abrazar su dolor. La vida era un viaje lleno de sorpresas,
y ella estaba lista para descubrir lo que el futuro le deparaba. Mientras miraba por la ventana, el sol comenzaba a salir de nuevo. La ciudad brillaba con una nueva luz. Lilia sonrió, sintiendo que, a pesar de las tragedias, había esperanza. La vida continuaba, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Lilia miraba por la ventana, el sol se ocultaba lentamente. Su rostro, una mezcla de belleza y tristeza, reflejaba años de lucha. En sus últimos años, se había convertido en un espectro, una sombra de la estrella que una vez fue. La fama la había abrazado con fuerza, pero ahora la había dejado sola, atrapada en un laberinto de recuerdos y secretos. La enfermedad la había golpeado con una brutalidad que nunca imaginó. Cada día era una batalla. Se sentía como si estuviera en un campo de guerra, pero sin enemigos visibles. Solo ella y su cuerpo traicionándola. La soledad se convirtió en su única compañera. Se alejó del público, de las luces, de las cámaras. ¿Qué había detrás de esa decisión? ¿Qué secretos guardaba en su soledad? Mientras el sol se ocultaba, Lilia se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La fama había sido un regalo, pero también una maldición. La presión de ser perfecta, de sonreír siempre, de ser la inspiración de millones, la había consumido. ¿Era realmente feliz? ¿O había estado huyendo de algo más profundo? La pregunta la atormentaba. En su habitación las paredes estaban cubiertas de fotos. Recuerdos de un pasado brillante. En cada imagen, una historia. Pero también había sombras. Momentos que preferiría olvidar. Las risas de sus fans, los aplausos ensordecedores, todo eso se había desvanecido. Ahora, solo quedaba el eco de su propia voz, resonando en su mente. ¿Por qué no puedo ser libre?, se preguntaba. La libertad parecía un lujo que no podía permitirse. Lilia se sentó en su cama, rodeada de silencio. La enfermedad la había aislado, pero también le había dado tiempo para reflexionar. Había cosas que nunca había compartido, secretos que la mantenían despierta por la noche, recuerdos de decisiones que la habían llevado a este punto. ¿Por qué había elegido el camino de la fama? ¿Qué había sacrificado en el proceso? La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba ser recordada, dejar un legado. Por otro, anhelaba la paz, la tranquilidad de una vida normal. La presión de ser un ícono la había llevado a un punto de quiebre. La imagen que proyectaba al mundo era solo una máscara. Detrás de esa sonrisa había dolor, miedo y arrepentimiento. Mientras la noche caía, Lilia se enfrentaba a sus demonios. Recordaba momentos de su infancia, cuando soñaba con ser alguien importante. Pero esos sueños se habían convertido en una prisión. La fama había traído consigo expectativas que nunca pudo cumplir. La lucha por ser perfecta la había desgastado. ¿Valía la pena todo ese sacrificio? Las lágrimas comenzaron a caer. Lilia se dio cuenta de que había estado huyendo de sí misma. La soledad no era solo la ausencia de compañía, era el reflejo de su propia lucha interna. Se sentía atrapada en un ciclo de autocrítica. Cada día, se preguntaba si había decepcionado a quienes la amaban. ¿Había traicionado sus propios sueños? En ese momento de vulnerabilidad, Lilia decidió enfrentar sus miedos. La enfermedad la había debilitado físicamente, pero no iba a permitir que la derrotara emocionalmente. Era hora de despojarse de las cadenas que la mantenían prisionera. Con cada respiración, sentía que la libertad estaba más cerca. La lucha no había terminado, pero estaba lista para enfrentarse a ella. La noche se volvió más oscura, pero en su corazón había una chispa de esperanza. Lilia comprendió que los secretos no la definirían. Podía elegir compartir su historia, sus luchas, sus miedos. Quizás, al hacerlo, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. La fama había sido un capítulo de su vida, pero no el final de su historia. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Lilia se sintió más fuerte. La soledad ya no era su enemiga. Era un espacio para la reflexión, para el crecimiento. Había aprendido que la verdadera valentía no estaba en ocultar sus debilidades, sino en abrazarlas. Con cada lágrima se liberaba un poco más. La lucha continuaría, pero ahora lo haría con la cabeza en alto, dispuesta a enfrentar lo que viniera. La vida de Lilia Prado es un reflejo de la dualidad humana. Una estrella brillante en el firmamento del cine mexicano, su luz deslumbrante ocultaba sombras profundas. ¿Qué sucede cuando la fama se convierte en una prisión? Esta es la pregunta que atormenta a Lilia, una mujer atrapada entre el deseo de ser amada y el miedo a perderse a sí misma. Desde joven, Lilia soñaba con la grandeza. Las luces del escenario la hipnotizaban. Cada aplauso era un eco de su anhelo de validación, pero a medida que ascendía, la presión aumentaba. La industria del cine no perdona. Las expectativas son altas y el precio de la fama a menudo es la soledad. Lilia se encontraba rodeada de admiradores, pero su corazón anhelaba una conexión genuina. En una noche estrellada, mientras las cámaras capturaban su sonrisa, Lilia se sentía vacía.
La risa de la multitud resonaba, pero en su interior, un eco de tristeza la perseguía. ¿Era realmente feliz? La pregunta la atormentaba. La fama le había dado todo, pero también le había robado su esencia. Se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. ¿Era Lilia Prado o solo un personaje creado para satisfacer a otros? Las noches se volvían más largas. La presión de mantener su imagen perfecta la consumía. Comenzó a buscar consuelo en lugares oscuros. Las fiestas, el alcohol, las relaciones fugaces. Cada elección la alejaba más de sí misma. La lucha interna se intensificaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su estatus? La línea entre el amor y la obsesión se desdibujaba. Un día, en un momento de claridad, Lilia decidió enfrentar sus demonios. Se retiró a un lugar alejado, donde las luces de la ciudad no podían alcanzarla. Allí, en la soledad, comenzó a reflexionar. ¿Qué había perdido en su búsqueda de la fama? Recordó a su familia, a sus amigos, a las personas que realmente la amaban. La vida que había dejado atrás la llamaba. Pero, ¿podía regresar? ¿Era posible renunciar a la fama sin perderse a sí misma? La lucha se tornó más intensa. Cada decisión se sentía como un sacrificio. La industria la necesitaba, pero ella necesitaba encontrar su verdad. En su mente, una batalla se libraba. La voz de la razón susurraba que debía volver a sus raíces, mientras que la voz de la ambición la empujaba hacia adelante. ¿Qué camino elegiría? La respuesta no era sencilla. Lilia comenzó a escribir. Palabras que fluían como un río desbordado. En cada página, liberaba sus miedos, sus anhelos, sus recuerdos. La escritura se convirtió en su refugio. A través de sus letras comenzó a redescubrirse. La mujer detrás de la estrella empezaba a emerger. Pero el miedo seguía acechando. ¿Podría el mundo aceptar a una Lilia imperfecta? Las semanas pasaron. La presión de la industria la seguía llamando. Las ofertas llegaban, pero su corazón ya no latía por la fama. La lucha interna se convirtió en un grito desesperado por autenticidad. En su mente la pregunta persistía: ¿es posible ser fiel a uno mismo en un mundo que exige máscaras? Finalmente Lilia tomó una decisión. Decidió alejarse de la pantalla. Un acto de valentía que muchos considerarían una locura, pero para ella era un acto de amor propio. La vida no se trataba solo de brillar, sino de ser genuina. La oscuridad que había enfrentado se convirtió en su aliada. Aprendió que incluso las estrellas más brillantes pueden encontrar su camino de regreso a la luz. En su viaje, Lilia descubrió que la verdadera belleza reside en la autenticidad. La fama puede ser efímera, pero el amor propio es eterno. La vida de Lilia Prado es un recordatorio de que, aunque la oscuridad puede ser abrumadora, siempre hay una salida. La lucha por ser uno mismo es la batalla más importante que podemos enfrentar. Así, mientras las luces del cine se desvanecen, Lilia se levanta, no como una estrella, sino como una mujer que ha encontrado su voz. Su historia es un testimonio de resiliencia, un llamado a todos aquellos que luchan con sus propias sombras. La vida es un viaje, y cada paso cuenta. ¿Te atreves a acompañarla en este camino hacia la autenticidad?